Y hoy ya es el tema número 4 que vamos a estar compartiendo con vosotros. Y vamos a leer, para poner esto en manos del Señor, y vamos a hacer esta lectura que queremos que se haga hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. Este mandato de Jesús, donde Él nos da la orden, imperativo, es una orden, no hay excusa válida, no hay nada que pueda disculparnos de cumplir este mandato del Señor de ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Vale? Así que vamos a leer este pasaje, vamos a orar un momento y entregar este tiempo en las manos del Señor también, para que Él abra nuestro corazón. Dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar un minutito nada más. Padre, gracias por tu palabra, Señor, la cual es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Dios. Porque cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará, oh Dios. Oramos, Señor, que tu palabra esta mañana se haga carne de nuestra carne, se haga hueso de nuestros huesos, Señor. Y podamos, Señor, no solamente recibirla con una disposición, oh Dios, sino que también nos des el valor y la capacidad por tu Espíritu Santo de poder ponerla por obra en nuestras vidas. Porque entonces será una bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno, Qué bueno, yo estoy muy contento con esta serie y es un tiempo donde venía a mi mente una idea, una reflexión o la historia de un leñador. No sé si la he contado, creo que ya la he contado alguna vez, de uno que creía que era capaz de trabajar como un leñador más en un bosque, y estaban buscando leñadores, lo contratan como leñador. Y entonces este hombre, el primer día le entregan un hacha, un hacha buena, y el primer día cortó como 10 o 12 árboles. Y al día siguiente se levantó y cortó 8 árboles. Y al día siguiente dijo: uy, ¿qué está pasando aquí? Voy a levantarme más temprano, en vez de a las 8 como todos, voy a levantarme a las 6 de la mañana. Se levantó y cortó 6 árboles, todo el día. Dijo: mañana me voy a levantar a las 4 de la mañana. Y al empezó a las 4 de la mañana y cortó 4 árboles todo el día, pegándole palos, dándole con el hacha a los árboles. Y resulta que pasó el encargado y le dice: ¿qué tal? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cuántos árboles estás cortando? Pues yo no sé qué está pasando, pero cada día corto menos, por más que me esfuerzo, por más que me madrugo, termino tarde, no me funciona, algo, no sé qué me pasa. Y entonces el encargado le dice: ¿estás tomando tiempo para afilar tu hacha? Y a mí me marcó tanto esta historia, porque él no se daba cuenta que si el hacha no tenía filo, entonces no podía cortar la madera. Entonces parecía que era algo que perderías tiempo en afilar el hacha. Él diría en su humanidad o en su lógica: ¿para qué voy a perder tiempo afilando el hacha? ¿Para qué? Pues si no pierdes el tiempo, si no dedicas tiempo a afilar tu hacha, no vas a poder cortar los árboles que tú quieres cortar. Y es exactamente lo mismo en nuestra vida cristiana. Es necesario a veces en nuestra vida tomarnos tiempo para repasar ciertas cosas que nosotros creemos que ya las sabemos. Entonces, esta serie, como bien hemos dicho, es una serie donde nosotros estamos reaprendiendo o repasando este punto tan importante que es ser discípulos de Cristo. Y como dijimos, es un mandato del Señor, donde no hay opciones. Ninguno, cuando dice que ha entregado su vida a Jesús o se convierte en un seguidor de Cristo, tiene ningún argumento válido delante del Señor para decir: yo no soy discípulo de Cristo. Todos debemos de aspirar a ser discípulos de Cristo, ¿verdad? Ahora bien, la cuestión es que nosotros hemos planteado 2 puntos. La primera es: yo no puedo hacer discípulos si previamente yo no sé lo que es ser un discípulo. Si yo no he entendido o no he permitido que Dios desarrolle en mi vida una vida de discípulo. Y cuando yo alcance y llegue a ser un discípulo, entonces podré ayudar a otros para que también sean discípulos de Cristo. Y lo cierto es que como este leñador que se esfuerza en cortar esos árboles, pero no tiene resultados. Y lo cierto es que a veces en la vida cristiana
nos esforzamos y nos esforzamos y no estamos haciendo discípulos. Por tanto, yo creo que es un tiempo donde debemos de revisar cómo está el filo de nuestra hacha, cómo está nuestra vida de discípulo. Estamos dedicando tiempo para reentender o reaprender o para saber cómo está nuestra vida de discípulo. Porque si no estás viviendo como un discípulo, difícilmente vamos a poder cumplir el mandato del Señor de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Así que yo quiero decirte con esto que lo que estamos haciendo con esta serie es un poquito revisar nuestra vida de discípulo para poder ser más efectivos. Porque la semana pasada nosotros veíamos un tema tan importante y veíamos que el Señor nos va a pedir cuentas a cada uno. Nos va a pedir cuenta de cómo hemos administrado nuestras vidas, cuál es el fruto, cuál es el resultado de nuestra vida como cristianos. Y un día le habremos, como estudiamos la parábola de los talentos, ese que recibió un solo talento y fue, lo escondió. Y cuando vino el Señor y tuvo que rendir cuenta, el Señor se enfadó muchísimo. ¿Qué has hecho con lo que te he dado? Y un talento no es una moneda cualquiera. Un talento, dijimos que era el sueldo de una persona durante todo un año. O sea, Dios a cada uno nos ha dado recursos, capacidades, habilidades, talentos, ministerio. Y el Señor lo que está esperando es que tú lo pongas en marcha, que tú lo pongas a funcionar por la causa del reino de Dios. Muy bien, como sabéis, nosotros hemos desglosado este pasaje que tiene que hacerse hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne, ¿no? El mandato, ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, ya dijimos entonces que un discípulo, la palabra discípulo en el contexto, en la época de Jesús, era una palabra muy habitual, muy conocida por los habitantes de aquel tiempo. Cuando uno escuchaba la palabra discípulo, que viene de una palabra matetes, significaba que habían dos tipos de discípulos. Todos los padres aspiraban a que sus hijos en algún momento de su vida llegasen a ser discípulos. Y algunos se enfocaban hacia la parte filosófica y buscaban un buen filósofo para que fuera el maestro, ¿cómo decimos? Hoy ya no utilizamos la palabra discípulo, hoy se utiliza la palabra mentor, ¿vale? Y algunos utilizan esto, buscan a alguien muy importante en una determinada profesión. Por ejemplo, si tú quieres ser un abogado y tienes algún enchufe, pues quizás puedes llegar a estar al lado de un gran abogado para aprender de ese gran abogado y sería tu mentor, ¿vale? Pero también dijimos que los padres, para algunos de ellos que eran más practicantes de la fe judía, buscaban algún rabí que aceptara a su hijo como un discípulo y ese hijo el día de mañana llegaría a ser un maestro de la palabra que iba a preparar a otros también para ser servidores del Señor. Y ellos tenían muy claro que la clave estaba desde que el niño era pequeño, desde la infancia del niño, había que prepararles en los caminos del Señor para que entonces cuando fueren mayor no se aparten. Y os acordáis que hemos hablado de la escuela que se llamaba Beth Sefer, los 5 primeros libros del Pentateuco, donde el niño aprendía de memoria en 5 años aprendía 5 libros, los libros de Moisés, los aprendía de memoria. Y ahí está el niño aprendiendo 5 años, desde la mañana hasta la noche, aprendiendo todos estos libros. Cuando pasaba este tiempo, dijimos, pasaban a la escuela que se llamaba Beth Talmud, donde aprendían otros libros que también aprendían de memoria, de adelante para atrás y de atrás para adelante. Una cosa increíble. Y en este punto intermedio que era cuando ellos ya finalmente podían pasar al tercer nivel, donde ya pasaban a una escuela superior, donde ya tenían que ponerse en manos de un rabí, de un maestro que le iba a enseñar. Y esta escuela se llamaba la Beth Misdrah, que era la escuela superior, donde el maestro, el rabí, si te aceptaba, porque previamente tenía que probarte, si te aceptaba, iba a dedicar los próximos 15 años
en la vida de este alumno para un día llegar a ser un rabí, un maestro, alguien que se encargaría de discipular a otros. Y aquí vemos, es una idea, ¿vale? Alguien que este señor mayor, él ya ha alcanzado ser un rabí y ahora él tiene la función de preparar a otros niños para que un día llegue a ser un rabí, un maestro de la palabra del Señor. Por tanto, los judíos se tomaban muy en serio la idea de discípulo y Jesús, en su idea de utilizar esta palabra, por tanto, ir y hacer discípulos, o para que seáis mis discípulos, tenéis que tener buenas, en esto será glorificado mi Padre, en que tengáis mucho fruto y entonces seréis mis discípulos. Por tanto, para el Señor es muy importante que nosotros entendamos este principio del discipulado, de ser un discípulo, un verdadero discípulo de Cristo. Seguid las enseñanzas de su Maestro. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y nos hicimos varias preguntas. Una de ellas era, entonces, ¿qué hace un discípulo? Una de las prioridades que tiene un discípulo es pasar tiempo con su Maestro, pasar tiempo estudiando la palabra, aprendiendo de lo que Jesús decía, lo que Jesús hacía, cómo vivía. Por eso dijimos que el mejor seminario teológico, la mejor escuela bíblica era la de Jesús, porque Jesús tomó 12 hombres de la calle, del vulgo, gente sin estudio, que eran pescadores, que eran negociantes, eran gente de la calle, y los llamó para dedicarle los próximos 3 años de su vida, invertir en 12 personas, en 12 discípulos, para que entonces ellos cambiaran el mundo. Ese fue el sistema de Jesús. Tomó unos poquitos para luego cambiar el mundo entero. Entonces ellos tenían que estar muy pendientes de toda la enseñanza de Jesús. Y nosotros hemos estado hablando acerca de el primer tema que hablamos fue ¿qué es ser un discípulo? Ya lo hemos aprendido. Y recordar algo muy importante también, que hablar de discípulo de Cristo, de ser discípulo de Cristo, no está muy a la orden del día en las iglesias llamadas evangélicas, como lo llamamos, ¿no? Nos llaman iglesia evangélica. Pero no está a la orden del día en el sentido de que no es lo que se está enseñando hoy en día desde las iglesias, o en las iglesias. Y entonces nos encontramos que hay un montón de gente que llega a las iglesias no para ser discípulos de Cristo, no porque se les ha dicho, ven que vas a ser un discípulo de Cristo. Lamentablemente, mucha de la gente que llega a las iglesias van por los panes y por los peces, lo hemos visto la semana pasada. Lamentablemente, mucha de la gente que llega a la iglesia llegan para cambiar, para mejorar sus vidas. Y es verdad, eso es parte del beneficio de seguir a Cristo, pero no es lo más importante. Si nosotros llegamos a la iglesia, si nosotros vamos buscando las cosas de Dios solamente para que me vaya bien, estamos invirtiendo el orden establecido por el Señor. Y Él nos dice claramente, estaremos hablando hoy acerca del coste del discípulo. Porque posiblemente, y es paradójico lo que voy a decir, posiblemente lo que más vende, lo que más se vende hoy desde los púlpitos es un evangelio barato, un evangelio sin compromiso, un evangelio que atrae multitudes. Ven para ser famoso, ven para ser rico, ven para prosperar, ven para que te vaya bien, para que tengas paz, para que tengas gozo, para que tengas felicidad. Todo esto se ofrece normalmente y esto a la gente le gusta y atrae a multitudes. Por tanto, podemos llegar al punto de decir, ¿todos los que forman parte de la iglesia del Señor verdaderamente son discípulos o son seguidores o tienen intereses creados donde lo que están buscando es el beneficio? Porque en el momento que empezamos a predicar el evangelio que Cristo nos encomendó, que debemos de predicar, que es un evangelio claro, directo, no se anda con vueltas. Jesús lo que más dijo fue, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Cada día, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el evangelio que Cristo nos dejó, tomar su cruz y seguir a Cristo. Y de esto quiero estar hablando esta mañana con la ayuda del Señor. ¿Qué es un discípulo? Hablamos acerca de que era importante desarrollar en nosotros el carácter de un discípulo de Cristo, que hemos estado hablando también. Y la semana pasada el último tema que tratamos fue discípulos que dan fruto,
¿vale? Y yo puse una imagen, la he querido repetir nuevamente para que veamos la situación en la que se encuentran muchos que se dicen ser discípulos de Cristo. Y que en el culto en realidad ni siquiera están escuchando la prédica, solo están pendientes del móvil, del WhatsApp, del Facebook, de correos electrónicos. O sea, no les interesa, no les interesa. Y pasan, y yo siempre digo, a veces cuando me meto con estos temas, alguno puede ser que se enfade. Pero lo cierto es que nosotros ignoramos la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Que tenemos que permitir que la palabra pueda llegar a nuestro corazón, que es el alimento que nos nutre, que nos alimenta, que nos guía, que nos exhorta, y tantos beneficios que trae la palabra, pero ha llegado un punto donde yo no sé cómo se ha arreglado el enemigo para conseguir que haya tantas personas tan distraídas, tan ensimismadas, que ya la gente va como autómatas por la calle. Ves a la gente caminando por la calle, van con los cascos, escuchando música. A veces con mi esposa salimos a caminar por las tardes, hacemos unos 6 kilómetros varias veces por la semana, y la gente va sola caminando, escuchando sus cosas, y no hay tiempo para pensar, no hay tiempo para estar a solas con Dios. Pero la pregunta es, hasta cierto punto podemos llegar a comprender, pero que eso se pueda meter en la vida de un cristiano, de llevarte a un punto donde tu mente no tenga ningún momento para reflexionar, para tener un tiempo a solas con Dios, siempre distraído, siempre ocupado, siempre pendiente del WhatsApp, siempre pendiente si te dieron me gusta a tu fotito en el Facebook y ese tipo de cosas, siempre pendientes. Y no estamos pendientes yo diría, alguien que dijo una vez, nos estamos perdiendo los mejores WhatsApp. ¿Sabes cuáles son los mejores WhatsApp? Los WhatsApp que Dios te manda. Y Él a veces nos manda WhatsApp. Ese es el mejor de todos. Cuando abres tu Biblia y encuentras el WhatsApp de Dios ahí. Te amo, hijo, con amor eterno. Tengo planes para ti. Esta semana quiero tener tiempo contigo. Y Dios ahí te habla y te manda esos mensajes divinos. Pero algunos, si pudiéramos mirar esta imagen que es tan representativa, algunos están trabajando en el talento que Dios le ha dado, cultivando su vida cristiana, cultivando su vida espiritual, enfocado en las cosas que Dios siendo responsable en aquello que Dios le ha dado, porque un día tenemos que rendir cuentas al Señor. Yo me pregunto, si el Señor viniese hoy a pedirnos cuenta qué has hecho con tu vida, ¿cómo nos encontraría? Nos encontraría como este joven que está sentado ahí con su maceta como asiento, muy liado con las nuevas tecnologías. No lo sé. Bueno, vamos a entrar al tema, ¿vale? Vamos a entrar al tema. Obstáculos en la vida del discípulo. Vamos a ver un primer pasaje en Lucas capítulo 9, versículo 23-24. Si te es más cómodo, me acompañas en la pantalla. Todo lo que vamos a ver es versión 1960, Reina Valera. Y dice Jesús dijo, cada día tomar su cruz. Es lo que aquí vamos a ver esta mañana. Lucas 9, 23, 24 nos dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. En otras palabras, es algo así como perder para ganar. Y volvemos a lo mismo. Cuando Jesús dijo de tomar la cruz, nosotros hoy, 2000 años después, la única cruz que conocemos es la cruz de Cristo. Que Jesús murió en una cruz hace 2000 años. Pero en el tiempo de Jesús, ya siglos antes de Jesús, la muerte en la cruz era algo normal. Los romanos implantaron este sistema de que aquellos que eran delincuentes, homicidas, gente mala, los crucificaban. Era una muerte donde se exponía públicamente a la persona para decir, mira, este murió porque es un delincuente, porque es un asesino, porque es un terrorista, porque es un rebelde. Y a la gente de bajo nivel social los crucificaban. Y la gente en aquel tiempo era lo normal. Muchos días ellos veían esas cruces con personas que eran crucificadas, las clavaban en una cruz
y los dejaban que ahí hasta que se muriese, y si no se moría, finalmente con una lanza los lanzaban y aceleraban la muerte, pero era algo normal. ¿Y qué es lo que Jesús dice cuando hace esta mención? Que el que quiera ser mi discípulo, y aquí tenemos que añadir dos cosas, la palabra discípulo por una parte, y luego tome su cruz y sígame. ¿Qué significa? Está diciendo que para poder ser un discípulo de Cristo, tú tienes que estar dispuesto a morir por Cristo. Y yo me pregunto, ¿qué tendrá que ver el mensaje de la cruz, que para algunos es locura, por cierto, ¿verdad? El mensaje de la cruz para algunos es locura, pero salvación para los que creemos en el Señor. Cuando tú le predicas a alguien de que Jesús murió en una cruz y todo eso, que murió por sus pecados, porque es que no había otra forma en la que pudiéramos ser libres del pecado, libres de la muerte, para la gente no creyente es locura, para el hombre natural eso es locura. Pero para nosotros los que hemos entendido el Evangelio, lo que hemos abrazado la salvación de Dios en nuestra vida, para nosotros es lo más glorioso. Y Cristo estuvo dispuesto no solamente a morir en una cruz, Cristo literalmente murió en una cruz. Nadie puede negar que Jesús un día, su último día aquí en la tierra, bueno, mientras que cumplía su ministerio, luego Él resucita, ya lo sabemos y todo esto el tercer día, pero Jesús, nadie puede negar que Jesús murió en una cruz. Nadie. La muerte de Jesús en la cruz es lo más trascendente que jamás ha ocurrido en toda la historia de la humanidad. Eso nos lo dicen los libros de historia. Todo el mundo habla antes de Jesús, después de Jesús. Jesús marcó la historia definitivamente. Y Él nos dice a nosotros, el que quiera ser mi discípulo tiene que tomar su cruz. ¿Qué significa para ti? No para el vecino. ¿Qué significa para ti? Cuando tú escuchas esta idea o este principio de Jesús, que el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mi reino, hallará la vida. ¿Qué es lo que Jesús te ofrece a cambio? No es solamente estar dispuesto a tomar la cruz y seguir a Jesús. Tomar la cruz y seguir a Jesús significa que, probablemente, no sé si para algunos de vosotros, pero pueda ser sonar a contradicción, pueda ser interpretado como una contradicción, pero es que no tiene nada que ver con lo que a mí me hablaron cuando me hablaron de Cristo. Cuando a mí me hablaron de Cristo hace muchos años, cuando yo entregué mi vida al Señor, a mí me hablaron que viniera a la iglesia, que viniera a Cristo y que todo me iba a ir bien, que todo me iba a ir fantástico, que no iba a haber ningún problema, que iba a ser feliz, que iba a tener paz, que iba a tener gozo, que iba a tener mucho dinero, que iba a tener... Yo no sé qué nos han prometido, hermanos, a algunos de nosotros. Ese no es el evangelio que Cristo nos dejó. El evangelio que Cristo nos dejó es de tomar la cruz, y que significa perder, pero nos dice, perder para ganar. Porque el que pierda su vida por causa de mí, de mi reino, entonces el que pierda su vida, va a hallar la vida. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de una vida fructífera o beneficiosa aquí en la tierra. El propósito de Jesús era que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Y es una vida y una vida abundante no por lo que tienes. No tiene nada que ver, tanto tienes, tanto vales. No, habla de una riqueza interior en nosotros que es inamovible. Que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, tú vas a estar firme en tu corazón para con el Señor. De esto se trata, hermanos. Él nunca ha dicho que no vas a tener ningún problema, que no vas a tener dificultades. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. El siguiente pasaje también, un poquito más adelante, en Lucas 14, 26, 27 también nos dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
Claro, aquí tenemos un problema con la traducción del español, la forma que fue traducida. Bueno, en realidad no hay un problema de traducción, es lo que se llama un choque de cultural. Cuando Jesús dice de aborrecer padre, madre, hermanos, esposa, es lo que se llama un hebraísmo, ¿vale? Por ejemplo, que nosotros en nuestra cultura no encajan. Es como, no sé, en algún país vuestro, por ejemplo, hay algunas frases que se dicen y nosotros no la entendemos, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando escuchaba a un mexicano decir, me cayó el 20, ¿no? Le cayó el 20. ¿Eso qué es? Algunos de Sudamérica sabéis lo que es, ¿no? Es cuando alguien iba a hablar por teléfono y quería hacer una llamada, las cabinas antiguas, echaba una monedita, y hasta que la moneda hacía ¡cling! Entonces ya podías por fin llamar por teléfono. Entonces le cayó el 20, ¿no? Pero imagínate que nosotros nos vamos a un país distinto que España, que no conoce nada de España. Y nosotros decimos, por ejemplo, que me pilla el toro. Por ejemplo, imagínate lo que me pilla el toro. Y dices, ¿pero qué toro? ¿Qué toro será ese? Y es una cosa que utilizamos aquí con tanta normalidad. Eso es parte de nuestra cultura. Y entonces hay ciertas frases que nosotros encontramos en la Biblia que son lo que se llama el hebraísmo, son parte de la cultura. Y cuando Jesús utiliza este término de aborrecer, fijaros, puede ser que esto se interprete tal cual está, sería una contradicción. Porque Jesús dice que tenemos que amar a nuestros padres, ¿verdad? Y que es la primera promesa, el primer mandamiento con promesa de bendición para que sea de larga vida, para que todo te vaya bien. ¿Se contradice la palabra? De ninguna manera. Cuando utiliza esta palabra, aborrecer se refiere a amar un poquito menos. ¿Por qué? Porque Dios espera de nosotros lo mejor, lo mayor, lo superior. Significa que Dios espera de nosotros que le amemos más que cualquier otra cosa en esta vida o en tu vida. Dios tiene que ser lo primero, lo máximo. Y le está diciendo que esto es un mandamiento ineludible y que se tiene que expresar de alguna forma en nuestro testimonio, nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestras acciones. La gente tiene que ver en nosotros claramente, por lo que hacemos, por lo que decimos, por lo que vivimos, que para nosotros los mandamientos del Señor, amar a Dios es por encima de cualquier cosa. Le guste a quien le guste, le pese a quien le pese. Y debemos de cumplir este mandamiento de Dios por encima de cualquier cosa. Claro, está muy bien decir amén. Está muy bien decir amén, pero lo tenemos que demostrar. Eso se tiene que evidenciar en tu vida. ¿Es para ti el Señor lo primero? Porque, fijaros, si nosotros lo llevamos esto a un ejemplo, a una situación límite, en la que a veces algunos cristianos se encuentran. Imagínate que, como dijimos alguna vez, imagínate que tu esposo te diga, mira, o la iglesia, o el Señor ese que tú dices, o yo, escoge. Hace poco a mí nos ocurrió con un familiar muy cercano, que vivió con nosotros un cierto tiempo, casi como una hija. Y llegó un momento, y venía a la iglesia, amaba al Señor y todo, pero un día se cruzó alguien en su camino y le dijo algo tan sencillo o tan contundente, mira, o el Señor, ese que tú dices, o yo, escoge. Y escogió la persona antes que Dios. De esto es lo que Jesús dice, que si tú te encuentras en una situación extrema, límite, en la que tienes que escoger entre el Señor y otra persona o otra cosa, porque también a veces hay decisiones que tomamos en la vida que nos van a apartar claramente de los caminos del Señor. ¿Cuánta gente hemos visto nosotros que eran cristianos extraordinarios, comprometidos, fieles al Señor? Y estaban orando por años, Señor, ¿cómo me gustaría que me des un trabajo? Señor, tú sabes que necesito un trabajo, que a mí me guste, donde esté cómodo. Un trabajo donde pueda ganar más dinero, Señor. Y de repente sale un trabajo. Y ese trabajo implica de que de repente los domingos ya no puedes ir a la iglesia. Y te encuentras, ¿qué hago? ¿Cojo el trabajo o no cojo el trabajo? Más dinero, Señor, más dinero.
pero ya no puedo ir a la iglesia los domingos. Y para colmo de males, si le añadimos de que quizá la persona es una persona que no tiene iniciativa, no es disciplinada, no tiene un orden espiritual en su vida, donde quizás el único hilo conductor que tiene para mantenerse en su vida cristiana es asistir al domingo a la iglesia. Porque lamentablemente a veces encontramos muchos cristianos que si no fuera por el culto del domingo, es el único momento que escucharían algo de la palabra, el único momento donde tal vez alaban un poquito al Señor, donde tienen algo de comunión. 2 horas los domingos es todo el alimento espiritual que tienen. Y si encima le quitas eso al pobre hermano que no tiene, porque yo digo que puede haber hermanos y hermanos, hay gente que es disciplinada y que todos los días se toma su tiempo para orar, para leer la Biblia, se hace su culto ahí en su casa, canta al Señor sus canciones. No necesita, literalmente no necesitaría la iglesia. De hecho, cuando tú envías un misionero al África donde no hay ni una iglesia, donde no hay ni un cristiano, ¿cómo crees que vive ese cristiano, ese misionero? Pues se tiene que hacer su propio culto. Se toma su tiempo, lee la Biblia, ora, canta, tiene tiempos con el Señor. Y entonces se va autoalimentando o retroalimentando porque tiene disciplina, porque tiene orden. Pero algunos no tenemos esa capacidad. Algunos no lo tenemos. Bueno, voy a seguir porque me queda mucho material. Y bueno, vamos a entrar en materia. El costo de seguir a Cristo, Lucas 9, 57, 62. Voy a dividir este pasaje en 2 o 3 puntos para que entendamos alguna cosilla por aquí. Dice, por ejemplo, lo voy a desglosar, voy a pasar a la siguiente diapositiva y voy a desglosar en 3 o 4 diapositivas. Dice Lucas 9, 57, 58. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Lo que yo entiendo de esta conversación, ¿no? Que alguien se tomó el trabajo de registrar esta conversación. Gracias a Dios por los escribas, los que tomaron nota de esta conversación. Donde hay uno que le promete al Señor, Señor, te prometo que te voy a seguir donde quiera que tú vayas. Yo no sé qué estaría pensando este supuesto aspirante a discípulo, pero Jesús enseguida lo confronta. Le dice, mira, yo no sé qué estás pensando tú. No sé si vienes porque quieres ser famoso, porque quieres tener éxito, porque quieres triunfar, porque quieres suplir todas tus necesidades. No sé qué estás pensando. Solo te digo una cosa. Mira, hasta las zorras tienen su pequeña madriguera que es como su casita, su casa. Pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. No tengo ningún tipo de material, ¿cómo sería? Sí, ningún bien material. No tengo nada. He renunciado absolutamente a todo. Para mí no es importante, aunque Jesús es Dios, el dueño del oro y la plata, la tierra, su plenitud, los que en él habitan. Él era el dueño de todo, pero no le importaba. Y le está diciendo a este que le dice, porque él sabe el corazón de la gente, ¿por qué seguimos a Jesús? Le dice, mira, si tú decides seguirme, este es un viaje que ya no tiene marcha atrás. Se empieza, pero ya no hay marcha atrás. Y yo creo que muchas veces, cuando hacemos un compromiso con el Señor, aquellos que hemos decidido seguir a Cristo, es una cosa. Pero cuando tú decides en tu vida ser un discípulo de Cristo, es algo completamente distinto. Eso te eleva a un nivel completamente distinto, superior, que para que tú puedas ser un discípulo tienes que entender este principio. Ya no hay vuelta atrás. Es como si fuera que Jesús te invita, ¿tú quieres ser mi discípulo? Imagínate el cuadro, ¿no? Podría haber puesto una imagen, ahora se me viene a la mente. Imagínate el cuadro. Jesús está en el aeropuerto esperándote. Bueno, ¿cuántos quieren ser mis discípulos? Y tú ves a otros que están ahí, sí, yo quiero ser, y ahí hay 40, 50, 200 personas. Sí, queremos ser discípulos tuyos, Jesús. Y tú te entusiasmas con el entusiasmo de los demás,
Sí, yo también quiero ser tu discípulo. Bueno, piénsenselo bien, chicos, porque vamos a coger un avión y vamos a subirnos a 12.000 metros de altura y una vez que cojamos esa altura ya no hay nada que hacer, ya no te puedes bajar. Y entonces ya la cosa cambia, porque significa que cuando tú te has subido en ese avión o en ese tren o en ese coche que va a coger una cierta velocidad, ya no te puedes bajar. ¿Qué es lo que quiero transmitirte? En el momento que tú decides ser un discípulo de Cristo, ya no hay vuelta atrás. ¿Qué pasaría si ese discípulo se tira del avión a esa altura? ¿Qué es lo que pasaría? No sé si es un ejemplo un poco bestia, no lo sé, pero quiero que me entendáis. Lo que Jesús le está diciendo, piénsate bien, porque Jesús le podía haber dicho, qué bueno, otro discípulo más, venga, vente conmigo. No, Jesús le dice, piénsatelo bien, muchacho. Mira que hasta las zorras tienen donde dormir y esconderse. Pero yo no tengo ni siquiera un lugar donde recostar mi cabeza, no tengo absolutamente nada. Y eso es también para ti. Conmigo no vas a tener ningún bien material. Los bienes materiales pasan totalmente a un segundo, a un tercer plano. Porque pones lo espiritual por delante. Por eso Jesús en otra ocasión también enseñó sobre este tema diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dijo? Y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero a veces ponemos lo otro primero. Lo espiritual tiene que ser lo más importante. Hermanos, yo sé que lo sabes y peco a veces de pesado con estas cosas. No te olvides que todo lo que te da este mundo o lo que tú puedas conseguir en este mundo, en esta vida, se va a quedar aquí. Y lo único que te va a llevar de esta vida es lo que tú hayas invertido en el reino de Dios. Tu tiempo, tu energía, tu vida, tus obras se ha enfocado en ser parte del reino de Dios, en favorecer el reino de Dios, extender el reino de Dios. Y con la gracia del Señor, tal vez, que tú puedas ser padre de un discípulo, que tú puedas tener un discípulo. Porque cuando hablamos de discípulo, significa que somos discípulos de Cristo y al mismo tiempo somos llamados a discipular a otros. Y tú te tienes que reproducir en otra persona. Tú te tienes que reproducir en tus hijos primeramente. Por eso siempre decimos que nuestro primer ministerio, nuestra primera iglesia es nuestra casa, nuestra familia, son nuestros hijos. Y ahí es donde se va a ver claramente si tú estás entendiendo este principio. Bueno, vamos a seguir otro poquito más. Entonces, ya no hay vuelta atrás. Cuando tú das este paso, es una decisión que se toma para el resto de la vida, para toda una eternidad. La siguiente conversación que nos registra esta historia en Lucas dice, y dijo a otro, sígueme. Ahora es distinto. Ahora es Jesús quien le dice. Primero era uno, Señor, yo te voy a seguir. Dije, no, piénsatelo bien, muchacho. No tomes decisiones precipitadamente. No seas un sanguíneo, ¿no? Y le dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja que primero entierre a mis padres. ¿Alguno está pensando que los padres estaban en un ataúd, en la casa, lo estaban velando o algo de esto? No. Cuando él dice, es un hebraísmo, cuando él dice esto, está diciendo, déjame que vuelva a mi casa, cuide de mis padres, los atienda, y esté con ellos, y cuando ya sean viejitos y se mueran de viejitos, ya los entierre, cuando ya los entierre y cuando ya no necesiten de mí, entonces voy a venir y te voy a servir. Y es ahí cuando Jesús le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Y tú ven, sígame. Otra vez, el mismo principio. Jesús nos dice que para ser un discípulo, Dios tiene que ser lo primero en nuestras vidas. ¿Está diciendo que no cuidemos de nuestra familia, nuestros seres queridos? No. El que no provee para los suyos dice que es peor que un incrédulo.
Debemos de cuidar de nuestra esposa, de nuestra familia, nuestros hijos. Debemos de proveer todos los recursos necesarios. Por supuesto que sí. Debemos de atender no solamente los recursos necesarios, sino que también debemos de proveer los recursos espirituales que necesita nuestra casa. Y sobre todo en el papel de hombre. En el papel de hombre tú tienes que ser protector, proveedor, cuidador, sacerdote. Como sacerdote tienes que procurar que tu familia esté alimentada por la palabra del Señor. Por tanto, no intentes justificarte. Algunos nos autojustificamos y damos largas y largas y largas al Señor, y el Señor nos llama, ven, sígueme. No, Señor, es que trabajo mucho, Señor. No, es que, fíjate los problemas que tengo. No, Señor, es que no tengo tiempo. No, Señor, que estoy cansado. Y siempre excusas, justificación, autojustificación. Si el Señor te llama, tienes que obedecer el llamado del Señor. Amén. Bien, y para terminar en esta primera parte dice, procura no distraerte. Entonces también dijo otro más que se ofrece. Te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mirará hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Y aquí pone un ejemplo muy curioso, muy interesante, y habla acerca de un arado. Dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira para atrás. Bueno, lo que quiere decir es que no se puede distraer. Cuando uno trabaja la tierra y pone este ejemplo tan significativo, porque eran gente de campo, a nosotros probablemente no nos dice mucho esto, porque somos gente de ciudad. Vamos al Mercadona y compramos las verduras y las cosas y no sabemos ni de dónde viene. Pero eso viene de un campo, donde se trabajó, se cultivó, donde se tuvo que arar la tierra. Y hoy hay máquinas, pero en aquellos días no había máquinas. Y para trabajar la tierra era difícil, porque se utilizaban animales. Y había que marcar un punto de referencia para que tú te concentraras en ese punto de referencia y tiraras recto, 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 recto. Porque si te distraía, hola Pepito, cuando te dabas cuenta, ¿qué es lo que ocurrió? El animal se desvió y los surcos empezaban a moverse. Y te metías en otro surco, entonces la tierra quedaba hecha un desastre. Y era tan importante hacer los surcos rectos, 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 porque después había que echar agua. Y el agua tiene que ir por su caminito para que la semilla que se ha sembrado pueda germinar, pueda dar fruto y hay una cosecha abundante. Con lo cual, ¿qué entendemos? ¿Qué es lo que Jesús intenta transmitir? Que si el sembrador se desviaba y estropeaba la tierra, ¿cuál era el problema? Que cuando llegara el momento de la cosecha se iba a estropear. No iba a haber cosecha y además iba a echar a perder la cosecha, la poca cosecha que podía surgir. Los que venían luego a recoger la cosecha no iban a poder recoger el fruto que se supone que habría de dar la tierra. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué ejemplo, qué analogía nosotros podíamos tomar de esta historia? Que cuando hacemos las cosas para el Señor, las tenemos que hacer bien. No vale en el Señor hacer las cosas a mi manera, como a mí me da la gana, como yo quiero, como me parece que he escuchado por ahí. No. Tenemos que ser fieles a los principios y a los mandamientos del Señor. Y en el Señor solamente hay una manera de hacer las cosas. Hay que hacerlas bien. Y cada uno sabemos lo que es bien, ¿verdad? Pero sin embargo no las hacemos bien muchas veces. Y el Señor a veces nos tiene que exhortar. Porque esto lo que nos quiere decir es que el problema es que después lo único que ha ocurrido es que hemos perdido el tiempo. ¿A ti te gusta perder el tiempo? A mí no me gusta perder el tiempo. Yo quiero hacer las cosas bien. Y yo creo que tú también, ¿verdad? Porque si vamos a perder el tiempo, yo no quiero ni perder el tiempo, ni tampoco te lo quiero hacer perder a ti. Ni tampoco tú me lo hagas perder a mí, ¿verdad? Aunque lo estoy personalizando, pero no va con nadie de vosotros. Es una forma es un españolismo, vamos a decir así, en vez de un hebraísmo. No estoy personalizando a nadie.
Pero lo cierto es que el problema es que lo único que vamos a conseguir es perder el tiempo todos, en un sentido. Sencillamente, ¿por qué? Porque no hemos puesto por principio el hacer las cosas bien para el Señor. Por eso dice, ninguno que poniendo su mano en el arado, te seguiré, dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Es apto para el reino de Dios. Porque más que beneficio, lo que va a haber es perjuicio. ¿Por qué a veces somos tan celosos a la hora de permitir que alguien sirva en la iglesia? Y somos tan exigentes a veces. Porque podemos hacer más daño que beneficio. Y yo he dicho tantas veces, ¿cómo me encantaría de verdad? Y esto sí que ya va para muchos de vosotros. ¿Cómo me encantaría que todos aquí en esta iglesia estéis involucrados, comprometidos, que todos de alguna forma podáis servir al Señor? Pero yo he dicho siempre, si en lo pequeñito no somos fieles, ¿qué esperas tú? Si a veces no podemos llegar ni siquiera al culto horario, ni siquiera eso, que es lo más básico, lo más elemental, de ahí para atrás, ¿qué hay? ¿Qué podrás tú aportar al Señor? No estoy con indirectas. Yo sé y conozco ciertos casos de personas que han hablado conmigo y tienen sus problemas, sus dificultades por tal, por cual, y a veces no pueden llegar antes. Pero yo lo que digo es que como algo que tú puedes tomar en cuenta, que lo tengas presente en tu vida, ¿vale? Que nosotros aquí en la iglesia, para poder contar, y que nos encantaría de verdad contar con muchos de vosotros, tenemos que aprender a ser fieles en lo poquito delante del Señor. Bueno, el peligro de ser tropiezo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, el problema de no hacer bien las cosas es que a veces cuando somos nosotros, antes que los principios de Dios, podemos ser de tropiezo. Y tropiezo para mi propia vida, pero además también tropiezo para otras personas que me siguen o que están de alguna forma con las que yo estoy trabajando. Mateo 22:37 también Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cuántos sabéis este pasaje? Al dedillo, lo sabéis de memoria. ¿Y qué está diciendo Jesús? El mandamiento más antiguo que no ha cambiado. Es el primer mandamiento. Dios tiene que ser lo más importante en nuestra vida. Y cuando habla de amar a Dios, recuerda que amar a Dios no es un sentimiento pasional, no es un amor de tipo eros ni filos, es un amor ágape, donde tú has entendido que amas al Señor, pero porque Él te ha amado a ti primero. Y yo estoy convencido, para mí es un principio que yo por lo menos ha sido una experiencia muy grata en mi propia vida. Cuando yo entendí el amor de Dios para conmigo, entonces es cuando yo pude por primera vez amar al Señor. Amar al Señor no es gratis. Dios no pide que tú le ames así porque sí nada más. No, Él primero te dice a ti, te he amado con amor eterno, por tanto te prolongué mi misericordia. Cuando tú entiendes que Dios te ama no por lo que haces, no por lo que tienes, Él te ama porque un día, sencillamente, Él decidió amarnos. Y Él nos ama, aún a veces cuando hacemos las cosas más gordas. Nada hará que cambie el amor de Dios. Él te ama igual. Y cuando tú entiendes, cuando algo ocurre que se quiebra en tu interior y tú entiendes la dimensión, la inmensidad, la profundidad, la altura del amor de Dios que excede a todo conocimiento, cuando tú entiendes el amor de Dios, es que no te queda ningún remedio más que amar a Dios. Por tanto, aquel que le cuesta amar a Dios es porque no ha entendido el amor de Dios. Es porque está en los caminos del Señor, es cristiano, pero no está porque Dios le ha entendido el amor de Dios. No, está en los caminos de Dios quizás porque tiene algunos ciertos intereses de conveniencia. Empatizamos, nos gusta y otra serie de cuestiones, pero tenemos que buscar que el motor de nuestra vida sea el amor de Dios. Enfócate en el amor de Dios. Descubre, experimenta, vive el amor de Dios en tu vida. Y cuando empieces a deleitarte, a gozarte, a vibrar
el amor de Dios tan grande para contigo. Yo me siento tan inútil para explicarte a ti la inmensidad del amor de Dios. Por eso Pablo, cuando dice, oro para que Dios dé entendimiento de cuál es el amor de Dios, que es alto, que es ancho, que es profundo. Nuestra mente no puede llegar a entender el amor de Dios. Yo creo que es una obra divina, es una obra espiritual de Dios en nuestras vidas. Y yo oro al Señor, hermano, hermana, que de verdad tú puedas tener un encuentro con el amor de Dios. No con el Dios de la religión evangélica, no, eso no sirve. Que tengas un encuentro con el amor de Dios, que no hay nada comparable con el amor de Dios. Y bueno, voy a ir terminando, no sé cómo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto lo sabemos. Y termino con este pasaje. Apocalipsis 3, 13, 16 nos dice: el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Y escribe el ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, qué bueno saber que Dios conoce nuestras obras, Dios conoce todo lo que hacemos, pero no hay nada que aborrezca más al Señor que la tibieza. La tibieza es una mezcla de lo frío y de lo caliente. Y Dios no quiere mezclas de frío, de caliente. O somos o no somos, estamos o no estamos. Cuando tú te tomas un agua fresquita, ¿a qué es agradable, verdad? Cuando tú estás con mucho calor, ayer yo llegaba a casa muerto de sed, desesperado por un poco de agua. Y lo primero que hice fue ir a la nevera, abrir la nevera y sacar el agua fresquita. Oh, y estaba mi esposa ahí cocinando. Uy, qué cosa más rica, el agua fresquita después de tanto calor. Ahora, si yo hubiera cogido ese agua y estuviera tibia, ¿qué hubiera pasado? Uf. Y cuando hace frío en el invierno y estás buscando algo calentito y vas a la cafetería y dame un café, pero que esté bien caliente, por favor. Yo lo hago mucho esto, me gusta el café bien caliente. Y a veces no sé cómo, sale tibio. Y pruebas, qué asco, por Dios, porque caliéntamelo, por favor. Y cuando ya te lo calienta, entonces coges y tomas, qué bueno, qué agradable el café bien caliente. ¿Te gusta a ti también el café bien caliente? ¿Te gusta el agua fresquita? Pues a Dios también, a Dios también. Dios también quiere que seamos o frescos, o fríos, o calientes. Porque lo frío y lo caliente, tanto una cosa o la otra, es útil. Lo que es inútil es la tibieza, es la mezcla de lo frío, a veces estar en las nubes y a veces estar por los suelos. Y Dios quiere estabilidad, Dios quiere orden en nuestra vida. Hermano, es mejor ir poco a poco que un día pegar saltos espirituales y otro día estar tirado por el suelo, hundido, que no, ya hasta dudas de Dios. No, Dios quiere que vayamos paso a paso y que tengamos orden, que tengamos disciplina y que seamos fieles en lo poquito. Nadie pega saltos. A la hora de ser un discípulo de Cristo, tenemos que ir poco a poco. En las pequeñas cosas podemos ser fieles al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, para orar.